La psicología se trabaja de dos formas, uno autobiográfico y otro sistémico, sistema familiar. ¿Qué ocurre? El autobiográfico tiene que ver con el sistema familiar. Si en el sistema familiar tenemos cargas de sumisión, de dolor y demás, y culpas arrastradas, ¿qué ocurre? Que lo que más cuesta romper es la fidelidad al dolor de la familia, porque nos crea mucha culpa. Cuando puedo romper el patrón de dolor de las mujeres o de los hombres de la familia, me libero de muchas cosas. Entonces, en el curso puente que hay entre lo autobiográfico a lo profesional, trabajamos con constelaciones familiares, es decir, vemos qué patrones dolorosos y de fidelidad a la familia estamos arrastrando. Porque la buena conciencia familiar, lo que pensamos que es la buena conciencia familiar, lo que se debería hacer, que es lo que nos casamos con quien mamá quería, hacemos lo que mamá quería hasta que te haces adulta y dices, ¿qué cojones he hecho en mi vida? Vale. Entonces, todo lo que tiene que ver a la buena conciencia familiar, muchas veces te destroza la vida. Entonces, no vamos a romper la conciencia familiar porque tenemos un sentido de pertenencia que nos veríamos y ahora a dónde pertenezco. Así que soltarlo muy despacito. Hay que crear pensamientos de todo tipo y de respeto hacia la familia, luego empezar a romper los patrones y honrar de dónde venimos, que es el sistema familiar. Entonces el curso puente es honrar papá y mamá, devolverles todo lo doloroso que es de ellos y pedirles que nos den bendiciones para honrar al sistema haciendo justo lo contrario que hicieron ellos, es que nos permitan hacerlo un poquito mejor que ellos. Entonces el tránsito de lo autobiográfico a lo que diríamos la profesionalización no se puede si no se honra al sistema. Dices, es que con papá y mamá me llevo como puedo. Como dice Bert Hellinger, el creador de constelaciones familiares, es desde el alma a papá y a mamá colocados y desde el humano a ratitos. Si en presencia de papá y mamá, a los 10 minutos tenemos 3 o 4 años, aunque tengamos 50. Entonces, dependiendo de cómo se mueva la energía, si no puedo estar más de 10 minutos en su presencia, antes de soltarles una burrada, porque ellos son los grandes, cogemos la puerta y nos largamos. Y así no nos descolocamos. Ellos son los grandes y nosotros somos los pequeños. Cuando vas a hacer de padre de tus padres y le vas a decir lo mal que lo hacen y vas a empezar a los gritos, coges la puerta y te largas. Entonces, desde ahí los elegimos como padres, ellos nos eligieron como hijos, pero no tenemos por qué aguantarles las faltas de respeto. Entonces, para no hacerlo nosotros, simplemente es desde la honra, mucho hoponopono y coger la puerta. Lo del hoponopono para otro día, por la cara que ha puesto. Entonces, simplemente es, delante de papá y mamá, vas a llegar siendo María del Mar, por decir un nombre. A los 10 minutos eres Mari, y a los otros eres, tienes que recoger esto, hacer no sé qué, coger esto. Cuando ya tiras eso que te están llamando ya Maripuri, de soy 5 años, es aquello, si lo llevas bien, bien, y si no, coges la puerta y te vas. A ver, en constelaciones puede que esté todo muy colocado y esté todo el mundo en orden, y esté todo ordenado, y no tiene nada que ver lo que sale en la constelación con tu vida. Tiene que ver, sí tiene que ver, es tu vida. Pero una cosa es que tú estés ordenado en una constelación y en lo humano no tiene por qué estar, porque lo que hay en este plano lo tienes que ordenar tú. Y si tienes que sentar a tu hijo y decirle con mucho cariño que lo amas, pero que deje de tocarte las narices, eso lo tienes que decir tú. No esperas que la constelación, por inspiración divina, lo haga. Lo sientas y le dices, cariño, sí, soy tu madre, un poquito de respeto, ¿eh? Te has creído muy grande, pero te puedo dar un guantazo. Entonces, para no llegar ahí, podemos hablarnos con un poquito más de amor y decirme qué es lo que te viene bien, qué es lo que te viene mal, qué es lo que necesitas de mí y qué es lo que no, porque si me sigues hablando así, me parece que el mes que viene, cuando necesites algo de mí, ya me llamas. O sea, no puedes que te falte el respeto. Y eso se puede hacer a los gritos o se puede hacer diciéndole, lo primero que tienes que decirle a tu hijo es, te quiero. Una vez le has dicho eso, ya le has desarmado. Yo te quiero, pero a mí no me gusta que me hables así. Me tienes para lo que quieras, y si no, ya me llamarás. Pero una cosa es desde el alma cómo sale, y otra cosa es desde lo humano. Porque lo desde el alma puede estar muy colocado en una constelación, pero desde el humano quien lo tiene que colocar eres tú. Y lo que no puedes pretender o no puedes tolerar es que un hijo te falte el respeto.
ni por miedo a que te deje, ni por miedo a porque te abandone. Si el cargo no te lo va a quitar nadie, eres su madre, lo pariste tú, ¿no? El cargo no te lo va a quitar nadie nunca. Hasta que te mueras o se muera él, el cargo lo vas a tener siempre. Soy tu madre de por vida, o sea que vamos a llevarnos bien por aquello de que no, para toda tu vida no tienes otra. Así que vamos a ver si nos lo llevamos un poquito mejor. Entonces, cuando es él el que falta el respeto, lo sientas tú. Perdona, la mayor soy yo. Me tienes aquí para lo que quieres, yo te quiero, pero así no. Y si no, me largo y cuando quieras algo ya me llamas. A ver, esto sí llama, a ver, esto sí llama. Darnos cuenta de qué manera actuamos es, yo no quiero ser mi madre, yo no quiero ser mi abuela. Y repito, siendo un escupiñajo, por no decir otra cosa, exacto a ellas. ¿Por qué? Porque hemos los aprendido desde muy pequeñas. Cuando te haces más grande, ya tienes hijos, y te ves repitiendo en automático las mismas frases que te repetía tu madre cuando eras pequeña, bájate de ahí que te voy a dar un tortón que... Y dices, mamá, abandona este cuerpo. ¿Qué ocurre? Es lo que has introyectado y te sale en automático. Cuando tú te subías a la mesa a hacer el indio y el niño vuelve a hacer lo mismo y te salen las mismas palabras. Hasta que tú no te lo revisas y no lo haces todo de manera inconsciente y te das cuenta de cuál es tu forma de actuar y cuál era la forma de actuar de mamá y papá en casa y qué patrón tenían, lo estás repitiendo. Cuando puedes ser consciente de verlo, puedes soltarlo. Muchas veces te da más rabia que otras, pero puedes soltarlo si no lo repites. Y dices, termino siendo mi padre y no quería, termino siendo mi madre y yo no quería. Evidentemente, biológicamente y energéticamente el 50% papá, el 50% mamá. Pero lo que intentamos es ser una versión mejorada de mis ancestros. Me quedo con todo lo bueno y lo malo, por decirlo de alguna manera, lo reviso, lo depuro, lo coloco y me transformo. Eso es lo que se trata, renacimiento, me voy a renacer. Y para eso voy a oxigenar todos los patrones y toda mi memoria celular. Para que yo nazca he necesitado 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y en pocas generaciones 500 personas. Si estamos hablando de españoles, hemos vivido una guerra civil y un montón de cosas y una lucha que todavía está en nuestra memoria celular. Es decir, hoy en día estamos aguantazos desde el ego de a ver quién es mejor, si los más de izquierdas o los más de derechas. Y en realidad, izquierda y derecha estuvieron involucradas en una guerra y todos somos rojos y todos somos nacionales, porque estamos todos mezclados. No hay mejores. Podemos intentar no pensar que es lo que tenemos introyectado, es enciendes la televisión y lo primero que haces es, hay unas noticias, hay un señor hablando, simplemente porque sea de la ideología que sea y por la forma de vestir, este tío es maravilloso o es un hijo de puta. Y no los conocemos de nada. Igual el bien vestido y de un poder adquisitivo mejor o de un tipo de eso, puede ser una bellísima persona, pero una ideología que ha mamado desde pequeño. Y al revés, podemos pensar que por una ideología de izquierdas o por ser una manera determinada de vestir y tal, es un tío maravilloso y un pirata. O sea, no podemos calificar a nadie simplemente por cómo viste y cómo está hablando, porque no los conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Porque cuando salía un determinado eso, teníamos un pensamiento de papá, que era Dios, cuando éramos pequeños, que decía, este es un mamón. Hay que ver este imbécil, hay que ver, no sé qué, cuando iba conduciendo. Mi padre, señor de pañuelo, cuando hacía algo, seguro que es una señora. Pues lo mismo seguimos haciendo, a mí se me cruza alguien y de seguro una tía imbécil. Pero no soy una tía yo, como estoy diciendo yo una tía imbécil, porque es lo que mamé cuando iba al lado de mi padre era Dios. Y cuando mi padre veía a alguien en la televisión y decía cualquier cosa, yo lo tengo introyectado hasta que yo no genere un pensamiento propio de decir, este me gusta, no me gusta su ideología, pero me parece un tío cabal, me parece un tío inteligente, me parece un tío que dice lo que piensa. Otra cosa es que me guste más o no su ideología. Estaremos hablando, pero yo no puedo decir, como se decía en automático, a gente calificándola sin conocerla. Desde ahí hay que revisar todos los pensamientos que tenemos de manera inconsciente de política, de religión, de Dios, de dinero, de comida. La comida
envenena, la comida es mala, la comida engorda, la comida es comida. Lo que no digiero aquí, no lo digiero aquí, que son cosas distintas. Entonces, vamos a ir revisando todo y en unos cuantos meses intentar limpiar cuál es nuestro patrón de pensamiento. Preguntas. Cuéntame cosas. El dolor en general. El dolor en general. A ver, en cualquier tipo de terapia, lo que te está diciendo es que si hay un dolor continuo, es algo no digerido y no vivido. Cualquier enfermedad tipo la fibromialgia, que suele decir que es algo degenerativo, tiene que ver con una tristeza en el cuerpo, es decir, trabajamos los cuerpos energéticos y hablamos de ellos y hacemos distintos ejercicios energéticos para saber que en un momento determinado dijimos a la vida que no podíamos más. Cuando el cuerpo se deprime, primero se ha deprimido la mente. Después hemos pasado a un sistema depresivo en general en la vida y después pasa a la memoria celular. Si eso está condicionado por un patrón sistémico de la familia, repetimos algo de alguna mujer de la familia, siendo mujer, porque me lo pregunta una mujer, si es un hombre lo mismo. Entonces llega un momento que esa tristeza se ha instalado en el cuerpo y haces un revulsivo para tomar las riendas de tu vida y decir aquí estoy yo y esto se va fuera, sea la enfermedad que sea, es tomar las riendas de mi vida, tomar el poder y empezar a mandar un decreto positivo todos los días al cuerpo. Por una sencilla razón, las dos herramientas necesarias que tenemos para estar aquí en este plano viviendo son la mente y el cuerpo. A la mente no le hemos hecho ningún caso, es más de decir que normalmente al ego había que matarlo. Matas al ego, a la mente date por jodido. Pero al cuerpo lo mismo, lo hemos diseñado. En mi época, porque éramos los hippies, y entonces era el cuerpo, no contra más alineada, más ojerosa y tal, y que cuál era más mona, ¿sabes? Entonces, era al cuerpo no servía para nada. La mente hay que acallarla porque te domina. Pues sin cuerpo y sin mente, dime dónde estás tú. La mente, nosotros normalmente llamamos al ego a esa parte de nosotros que no está resuelta y que reaccionamos desde los 5 o 6 años. Entonces normalmente te dicen algo y desde el cabreo es tú más. Entonces nuestro ego es esa parte inconsciente, adolescente, que todavía no ha madurado. Entonces hay que hablar mucho con la mente, decirle que la necesitamos mucho, porque necesitamos elaborar cualquier cosa de nuestra vida. Para conducir, para amar, para hablar, para querer, para todo la necesitamos. Pero si no tenemos el cuerpo, con lo cual al cuerpo hay que darle un mandato de energía y de amor a todos los órganos y a todas las células del cuerpo todos los días, porque nos hemos olvidado, él es automático. Como es automático, va con el piloto automático y no nos damos cuenta que los huesos, el hígado, los riñones, los pulmones van en automático, pero muchas veces les mandas pensamientos de a la mierda todo, o empiezas a limpiar todos esos decretos que le mandaste y empiezas a mandarle decretos de amor, o el cuerpo va entristeciéndose. Nadie le hace un puñetero caso, lo intenta, trabaja por ti, anda por ti, tus huesos están ahí. Sin huesos necesitaríamos una silla de ruedas. Sin los riñones, la sede de los miedos, llegaría un momento que no podríamos, estaríamos encharcados. Los pulmones, la sede de la tristeza, no podríamos respirar. Aquí oxigenamos el cuerpo y oxigenamos cada parte del cuerpo. Entonces, oxigenamos a través de la meditación consciente y del pensamiento consciente todo nuestro cuerpo, porque sin los dos, en este plano no podríamos vivir. Eso sumido a algo espiritual. Entonces, el movimiento es que es un movimiento espiritual que viene de India, pero en realidad es lo que decía el maestro, el renacimiento es el yoga para Occidente. Evidentemente aquí hay muchos yogis, y es muy positivo para todo el cuerpo, pero hay que tener el espacio y tiempo suficiente para estar en posición y hacer meditación. Hay mucha gente que dice, mira, esta semana no he meditado y estoy fatal, porque están acostumbrados a hacerlo y se encuentran muy mal. Dentro del renacimiento no te exige estar meditando, pero sí respirando. Es aquello de tengo ganas de coger del cuello a alguien, me voy al baño donde esté, respiro, hago unas 20 conectadas, me las respiro y salgo con otra energía, porque si no me quedo en apnea. Y me quedo con todo el shock una semana, con lo cual cualquier renacedor sabe que cuando ha tenido un día gracioso, y ya entenderéis lo que yo digo gracioso, es
se tumba en la cama, se sienta en la cama, se sienta en el váter, donde esté, y se lo respira todo, y todo lo que tiene condensado sale. Que suelto 4 lágrimas, pero si lo retengo un mes, cuando lo suelto vomito, porque lo tengo guardado con una mala leche, que lo tengo reconcentrado. Entonces es mejor respirarlo continuamente, y por eso Babaji nos decía que el reverso y no el renacimiento es el yoga para Occidente. Voy respirando y sigo, porque el movimiento aquí no es el mismo de la quietud de Oriente. ¿Sí? Es una manera de llegar a la sanación, a la quietud, de una manera espiritual, conectándote de una manera. Estamos acostumbrados a robarnos la energía de una manera horizontal. Tú me chupas la energía en el sentido, tú eres víctima, yo soy tu verdugo, contra más víctima más me cabreo y más tengo que... Cuando llega un momento de que eres consciente de cuál es tu realidad, trabajamos de una manera vertical, es decir, nos anclamos a la Madre Tierra para que la energía de la vida de alguna manera nos esté nutriendo. Es como que cortamos el cordón umbilical, que mamá ya no nutre ese cordón, nos anclamos a la vida, no imaginando que tenemos raíces, pero de una manera distinta, intentando entender cuál es nuestra vida y qué nos gusta hacer en la vida. Eso es hacer raíces. Visualizarlas es otra cosa, pero también está bien. Entonces, una vez anclamos la energía a la vida y empezamos a hacer lo que nos gusta, nuestra energía simplemente va a ir hacia arriba, con lo cual desde ahí vamos a sentir como la energía del universo o la energía de nuestra parte más elevada o más sabia va a ir entrando y nos va a ir guiando en nuestra vida, con lo cual ya no necesitamos robarle la energía a otro. Es decir, cuando la gente hace magnetización o Reiki, que es la imposición de manos, de lo único que se trata es dejar de robar la energía a otros y anclarte a la vida, sentir como una lluvia de energía que desde tu ser te guía y pones las manos, con lo cual si eres un tubo de luz, tú das solo lo que pasa por ti, no te tienes por qué llevar nada de nadie. Pues de eso se trata, en dejar de robarnos la energía de una manera horizontal y de una manera vertical relacionarnos para ser nosotros nuestros propios maestros. De eso se trata. Una de las cosas que dice también el maestro es que tú eres tu propio gurú, pero nuestro gurú es nuestra realidad. Si nuestra realidad está bien, todo está bien. Si nuestra realidad no está bien, hay que revisarla. Hay algo que cambiar. ¿Sí? ¿Más preguntas? La respiración, deduzco que es como una respiración guiada, continua. La respiración se puede hacer de muchas formas. Las primeras veces cuando se empieza a respirar se hacen 20 conectadas, que son 4 cortitas y una larga, 4 cortitas y una larga, para empezar a aprender a respirar. Cuando la persona no ha aprendido a respirar se puede marear, y al principio no. Después haremos respiraciones en seco, quiere decir tumbadas, procesos de respiración con una respiración conectada y circular, sin pausa arriba, sin pausa abajo. Entonces no es... No. ¿Vale? Entonces eso se aprende. Normalmente es tumbada y después se respira en agua caliente y fría, es decir, con un snorkel, con un tubo. Entonces no tienes más narices que respirar por la boca. Cuando respiras por la nariz es un poco más mental y por la boca es totalmente emocional. Cuando respiras con el tubo en la boca no hace falta que te introduzcas en el agua, solamente con que estés mojada hasta aquí es suficiente al principio, pero necesitas mojarte porque trabajamos en agua caliente la rabia y en fría el impulso de muerte. Entonces trabajamos de 2 formas para trabajar dependiendo del caso de la persona, pero al principio vosotros respiráis en todos y después el que se especializa o se hace terapeuta ya ve su paciente o cliente qué necesita hacer. Pero en principio vosotros empezáis aprendiendo a respirar en seco, en agua caliente y en agua fría. La finalidad no es estar en un estado alterado de conciencia. La finalidad es oxigenar tu cuerpo. Cuando tú liberas todas las cristalizaciones emocionales que tienes en tu cuerpo desde que has nacido y ya lo has liberado todo, pasas a tener estados de alterado de conciencia y te puedes conectar con otros planos. Pero al principio lo que tienes en el cuerpo para liberar de toda tu vida, de tus procesos dolorosos, pasas unos meses, a veces un par de años. Y después sí puedes llegar a estar en un estado alterado de conciencia. Hay quien directamente pasa a ese plano. Hay gente en este grupo con una facilidad muy grande de canalizar y que entra
normalmente siempre en estados alterados de conciencia, pero no tiene por qué ser para todo el mundo al principio. Dependiendo del taller que estamos dando, la persona se orienta de una manera inconsciente al tema que estamos dando y libera por ahí. Pero si me va a salir su nacimiento, un trauma de los 5 años o algo de los 10 años, yo no lo sé. Va a salir algo, yo estoy apoyando el momento y los asistentes que hay de otras formaciones que estarán pendientes, siempre vais a tener gente para apoyaros a seguir respirando y estar cuidados. Entonces, lo mejor es respirar en grupo. Aquí se plantea la sala de manera que estén todos tumbaditos, con su mantita, su almohadoncito y con varios asistentes controlando la respiración. Entonces, de normal, no tienes por qué ponerte llorona. A lo mejor estás feliz como una perdiz, conectando con otro plano en estado alterado de conciencia que estás viendo a tus ángeles. Perfecto. Pero eso normalmente en las primeras sesiones no suele ocurrir. Entonces, las primeras sesiones, normalmente para gente que no se ha trabajado, es un poquito más duro. De decir, jo, me acuerdo de mi padre, me acuerdo de tal y que cual, tengo ganas de llorar, pues llóratelo, ya está. Pero hay quien está más trabajado y de repente es, ostras, que me llega información de tal cosa, de algo que tengo que hacer, chapó. O sea, cada uno llega en un momento determinado a donde tiene que llegar. Aquí normalmente se pone música de fondo porque se te lleva hacia un lugar. Y entonces se monta una energía determinada para estar protegidos, en el sentido de que ninguna energía rara viene por aquí. Cuando se trabaja con una respiración, con un movimiento determinado y con un movimiento no controlado, pueden aparecer muchas cosas que a mí no me vienen bien en una respiración. Yo normalmente protejo la sala, protejo al que está respirando y normalmente no permito ningún tipo de energía que se cuele porque estés haciendo una danza más tribal o por lo que sea. No que lo pueda controlar absolutamente todo, pero intento trabajar en una frecuencia donde el bajo astral no se mueve. Es decir, yo normalmente subo, estas son frecuencias de onda. Tú puedes estar en el 95.1 y yo lo que intento es estar en el 100.20, lo que sea, ¿vale? Entonces, si yo subo a esa frecuencia, nada de bajo astral nos va a molestar porque estamos ahí mientras estamos respirando. Otra cosa es cuando bajes, estés más o menos cansado, más o menos triste o más o menos. Pero mientras estés en el trabajo, vas a estar en una frecuencia amorosa que nada oscuro va a aparecer. O sea, cambiamos lo que es la frecuencia de la radio y la subimos a una frecuencia en la que cosas raras ni una. Sí, evidentemente sí que haremos trabajos con energía en el sentido de que suelo hacer ceremonias tipo ascensión, que se toma un elixir y que lo puedes beber, pero aquí no estamos tomando ningún alucinógeno, no estamos tomando ayahuasca, ni peyote, ni San Pedrito, ni nada por el estilo. Que evidentemente, dependiendo del chamán que lo estés llevando, puede estar en una frecuencia en la que todo ocurra de una manera muy amorosa, o si está en un momento complicado, nos vamos a comer lo que nos vamos a comer en la ceremonia. Con lo cual, yo pretendo estar siempre en una frecuencia que lo que tenga que salir salga de la manera más amorosa que pueda sin hacernos daño. Dentro de un taller, que los talleres son de fin de semana, el taller empieza el viernes, normalmente los trabajos gordos se hacen el sábado y el domingo por la mañana hasta mediodía se recoloca. En ese fin de semana puede haber 1 o 2 respiraciones, que entre respiración e integración no sobrepasa la hora y media. La respiración puede ser unos 40-45 minutos y una media hora de integración. Pero en medio hay ejercicios que pueden ser mucho más fuertes incluso que la respiración. Y las ceremonias de poder son más largas y más fuertes que una respiración. Preguntas. ¿A quién le interesa, a quién no le interesa? ¿Qué preguntas, qué miedos tenéis sobre lo que tiene que ver, sobre lo que habéis oído sobre el renacimiento? Porque muchas veces se oyen salvajadas de lo que sale por internet, de lo que tiene que ver con el renacimiento. ¿Preguntas, no preguntas? ¿Alguien quiere saber algo más? Pues nada, deciros que aquí estoy, aquí estamos. Pues muchísimas gracias por venir y ya me conocéis y ya sabéis que no me callo ni debajo del agua y todas esas cosas. Muchas gracias a todos.